En el último tiempo, las noticias sobre la relación de nosotros, las personas, con las instituciones financieras han abundado. Ayer comentábamos la entrada en vigencia del CERNAC financiero y hoy conversaremos de otro tema relacionado, la eventual baja en la tasa máxima convencional. Para eso estamos con el economista de la Universidad de Chile y creador de un informe al respecto, Mario Morales. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Marlene, por invitarme a tu programa. Usted tiene una tesis, usted hizo un estudio, ¿no es cierto?, sobre la tasa máxima convencional, y usted tiene una tesis de que si esta realmente se rebaja o en las actuales condiciones podría ser contraproducente para ciertos sectores, por ejemplo, para el pequeño retail o para las personas de más bajos ingresos. ¿Cuál es su argumento? Efectivamente, primero, hicimos este estudio con el profesor Luis Rivero de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y llegamos a la siguiente conclusión. O sea, a nadie le debería parecer extraño que aislando problemas es natural que la tasa máxima convencional es muy alta. Sin embargo, cuando la colocamos en la realidad chilena, nos encontramos con un problema que podría ser importante y eso fue lo que nos motivó a estudiar, bueno, ¿qué pasaría si aplicáramos la tasa máxima convencional en los distintos sectores de la sociedad chilena, desde el punto de vista de los ingresos? Y nos encontramos con que la gran mayoría de los chilenos, ¿cierto?, cosa que sabía aproximadamente el 61% de los chilenos, recibe un ingreso inferior a los 270.000 pesos mensuales y por lo tanto, desde el punto de vista práctico, no califica para ser bancarizado, digámoslo de esa manera. Eso por un lado. Digámoslo así, desde el punto de vista de la demanda. Más que bancarizado, sujeto de crédito, digamos. Sujeto de crédito, pero son sujetos de crédito en la medida que yo lo voy a comentar ahora. Sin embargo, ¿cierto?, desde el punto de vista de la oferta, también la oferta es muy amplia y variada. Tenemos la banca, las cajas de compensación, ¿cierto? Tenemos por otro lado lo que nosotros denominamos en nuestro estudio el gran retail y el pequeño retail. Y cuando uno observa, ¿cierto?, esa oferta, se da cuenta de que cada uno de esos segmentos tiene distintas rentabilidades y nos damos cuenta de que el sector que atiende a esas personas de menores ingresos es el pequeño retail, que tiene una rentabilidad inferior al 4% anual en promedio, y por lo tanto, ¿cierto?, nuestro análisis fue ver, bueno, ¿qué pasaría si es que ocurriese una baja en la tasa máxima convencional con ese sector en particular? Y llegamos a la conclusión que definitivamente ese negocio no se hace rentable y por otro lado, ¿cierto?, estas personas que están accediendo a esos créditos podrían quedar desprovistas de crédito. Claro, usted dice esto porque en el fondo ellos cobran una tasa muy alta en virtud del riesgo de estas personas, porque es posible que muchos de ellos no puedan pagar, entonces con estas tasas más altas subsanan un poco los que no pagan, ¿no es cierto? Ese también es un mito, ¿eh? que hay de alguna manera, porque finalmente cuando uno mira, efectivamente hay unos costos que son superiores y efectivamente también hay un mayor castigo a estas personas, pero hay una serie de otros elementos que componen el costo que finalmente llevan a que la rentabilidad de estas empresas no sea tan alta, sea bastante pequeña. Entonces se pone en riesgo la viabilidad de esos negocios. No cabe duda de que la tasa hoy día en Chile es altísima y lo que hay que buscar es reducirla. Sin embargo, nuestra mirada y nuestro análisis lleva a poner sobre la mesa un tema de cuidado respecto a que algo que puede verse como beneficioso podría transformarse en algo negativo y por lo tanto hay que mirarlo de una manera mucho más amplia que solamente un problema aislado. Es un problema mucho más grave desde el punto de vista de la economía nacional, de cómo ya está estructurado el mercado financiero. Claro, pero ¿usted cree que es más grave, por ejemplo, que estas personas, que estos segmentos, que no existan este 4%, este retail más chico que usted está hablando, ¿no es cierto? Pero que esas personas se queden sin crédito que el resto, la gran mayoría, pague precios mucho más caros por los créditos de lo que debiese? Sin lugar a dudas que ese es un problema. Ojo, la rentabilidad de estas empresas es menor al 4%, pero ellas representan en términos de mercado más del 20% del acceso al crédito. Lo que estamos diciendo es que en ese segmento el 80% de las personas que piden crédito piden menos de 300.000 pesos. Y estamos hablando básicamente de la nana, del jornalero, las personas que no tienen un trabajo formal y que no cumplen las condiciones para entrar a la banca tradicional y tampoco están llegando, ¿cierto?, a ser clientes hoy día de lo que llamamos el gran retail, las grandes empresas de retail que conocemos todos los chilenos. Entonces aquí se presenta la duda típica, que es hasta qué punto se les otorga o se da facilidades para otorgar créditos a personas que eventualmente no serían sujetos de crédito, o hasta qué punto también no alcanza la plata en Chile. Es una parte que uno no sabe por dónde, ¿qué es primero? Exactamente. Hay un problema importante que nosotros creemos que es estructural desde el punto de vista de cómo se ha generado el mercado financiero chileno. De la forma como está estructurado el mercado financiero chileno, sin duda que requiere un análisis y un trabajo mucho más profundo. Nuestro llamado es que
simplemente a tener, no estamos diciendo no se haga, estamos diciendo tengamos cuidado con las medidas que se van a tomar porque de pronto nos puede salir mucho más cara la vaina que el sábado, digámoslo de esa manera. La solución, ¿cierto?, puede ser más dañina y podría provocar incluso más concentración en un mercado que ya está altamente concentrado. Y fíjate, por ejemplo, que una cosa que es muy curiosa es que las personas de mayores ingresos, por ejemplo, pagan por un televisor, por un refrigerador, menos que lo que pagan las personas de menores ingresos. Y eso tiene que ver también con un poder negociador que tienen los grandes retailers versus los pequeños retailers. Entonces tenemos un problema grave en nuestra economía que no es solamente un problema de tasa máxima convencional. No cabe duda que la tasa en Chile es altísima y de las mayores del mundo. Sin embargo, lo que nosotros estamos planteando es que hay que tener mucho cuidado, es no mirar esto como un problema aislado, sino que tenemos que mirarlo de forma mucho más sistémica. Tomar en cuenta también las consecuencias que podría traer. ¿Cuál es lo que usted propone? ¿O llegó a alguna conclusión finalmente en este estudio? Sin duda. Lo que nosotros proponemos es que hay que evaluar, primero, ¿cierto? Evaluado el impacto, lo que tenemos que hacer es ir en un proceso gradual, pero también mejorando de manera sistemática lo que podríamos denominar las condiciones de mercado de Chile, lo que el país requiere en términos importantísimos, es generar una agenda pro-competitiva de manera tal de que lo que generemos sea más competencia. Y tengamos cuidado que estas medidas, no es solamente el hecho de que haya gente que va a lo mejor a tener acceso al crédito, porque siempre va a haber alguien que informalmente le va a poder entregar crédito. Es de qué manera vamos concentrando el mercado chileno en 3 grandes cadenas de retail, en cada vez menos bancos. Si nos fijamos, por ejemplo, en lo que son las cajas de compensación, que son sin fines de lucro, también es hoy día una entidad que está teniendo una rentabilidad bastante interesante, dado este espacio que se está generando con las altas rentabilidades que está obteniendo la banca y las bajas rentabilidades que están obteniendo estas empresas muy pequeñas de retail, de forma tal que queda un espacio ahí que hoy día están ocupando ¿Y no hay manera de fijar esta tasa máxima convencional en relación a la rentabilidad o en relación al segmento al cual apunta cada institución financiera? Eso es algo que yo, lo personal, he conversado con algunos senadores que están en estas iniciativas y la verdad es que es difícil, es complejo, porque ¿cómo podríamos decir, por ejemplo, que a las personas que tienen mayores ingresos les vamos definitivamente a cobrar menos que a las personas que tienen menores ingresos por una norma, por una ley, ¿cierto? Eso es totalmente, lo podríamos decir así, impopular. Lo natural sería que estuviese este mercado, ¿cierto? Hubiese mucho más mercado, mucho más competencia, de manera tal de que hubiese una buena regulación en torno, ¿cierto?, a lo que son los temas de tasas de interés. Claro. Muy bien, muchas gracias por haber conversado con nosotros de este interesante tema que claramente va a seguir dando para debate en los próximos meses acá en Agenda Económica. Sin lugar a dudas, muchas gracias a ti. Con esta entrevista entonces terminamos este nuevo día en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.